Hoy quiero hablarles de algo que es muy importante. Es importante saber que Dios está con nosotros, que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a ayudar en todo, como prediqué el domingo pasado, en todas las circunstancias de la vida. El Señor está dispuesto a bendecirnos. Pero hay otra verdad que hay que tomarla en cuenta. Es que el diablo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente alrededor de vosotros, buscando a quién devorar. Entonces, hay muchos conflictos por los cuales atravesamos, muchas circunstancias en las cuales nos encontramos que no vienen como consecuencia de Dios, sino de un diablo que anda alrededor buscando a quién devorar. Y si bien hay que conocer a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, no es menos cierto que por lo menos, yo no quiero que conozcan al diablo, yo quiero que conozcan cómo trabaja. Porque en toda la vida del Señor, el diablo anduvo haciendo lo posible por destruirlo. Desde su nacimiento, Herodes le dijo a los magos: cuando regresen, pasen por aquí, que yo quiero saludarlos, hacerle una fiesta, porque ustedes vienen de lejos y me dan las buenas nuevas para yo también ir a rendirle tributo al maestro. Pero cuando estos magos estaban allá en donde estaba Jesús, le llevaron todos los dotes que ellos quisieron, pero en sueños el Señor les habló y les dijo que no pasaran por donde Herodes en Jerusalén, sino que se fueran por otro lado. Y mire lo que hace Herodes. Cuando Herodes se ve burlado, era el instrumento del diablo para tratar de destruir a Jesús. Mandó a matar a los niños hasta 3 años. Neonatos hasta 3 años. Entonces, el Señor le dice a estos hombres: váyanse por otro camino. Y le dice a José, por un ángel, le dice: vete a Egipto, para que Herodes no pueda hacerle daño al niño. Pero dice también allí, para que se cumpliese la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Dios no es como un juego de ajedrez, a ver si gano. No, Dios gana siempre. Todas las razones por las cuales Dios actúa es porque Dios tiene garantizada la victoria. Por eso Pablo escribió y dice en Romanos capítulo 8, dice que somos más, no vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que ya el diablo está derrotado, porque Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies y lo hará en breve. O sea, Él puede rodearme, Él puede tentarme, Él puede tratar de hacer cualquier cosa para que yo me distraiga, pero Él me dice que eso va a ser por poco tiempo, porque yo voy a aplastar a Satanás debajo de mis pies. Es una victoria
que tenemos que lograr cada uno de nosotros. Tenemos que aplastar a Satanás debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Pero aún más, cuando Cristo fue a comenzar su ministerio en Mateo 4, Satanás ya sabía que el hombre había cumplido 30 años. Y 30 años era la edad de la madurez de un hombre en Israel, no sé ahora, pero en Israel en ese entonces, aquí a los 21 años. Y eso quería decir que si él quería enseñar en una sinagoga, él podía agarrar un pasaje de las Escrituras y leérselo a todos los que estaban allí y explicárselo. Eso indicaba todas esas libertades, pero tenía también responsabilidades con el gobierno, las cuales no se negó a cumplirlas. Le tocaba pagar impuestos. Y cuando llegaron a cobrarle, Pedro le dijo, Señor, ¿y cómo hacemos? Y él le dijo, no te preocupes, anda ahí al mar y hay un pez ahí brincando, agárralo. Y sácale de la boca, que ahí está, para pagar el impuesto. Y fue Pedro y encontró como él dijo. Por supuesto, no dice que se trajo el pez para comérselo, lo soltó. Quizás porque era un tiburón o una broma, no creo. Pero sí un pez, seguramente alguno de los mejores para que Pedro, si quería traérselo, se lo comiera. Pero se trajo fue el dinero y el Señor le dijo, págale a los cobradores de impuestos, que eran los que llamaban publicanos. Veamos Mateo 4. Jesús cumple ya el tiempo y quiere salir a la palestra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y resulta entonces que nosotros creemos que no hay diablo y no vamos a ser tentados. ¿No qué? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Era lógico, 40 días ayunando y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, el diablo, quiero tentarlo, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo es especialista en lo que nosotros popularmente, no sé si todavía se dice, es especialista en casquillo, en dar casquillo. Ajá. Yo recuerdo que en los 60 uno en la escuela estaba en el recreo y venía uno y se metía con uno y entonces venían los demás enseguida y hacían una raya en el piso. ¡Rah! Esta es tu mamá y ¡rah! Esta es la tuya. Ajá, a que no se la pisa. Casquillo. Y venía uno de tonto y le decía, yo te piso, es tu mamá, y te la piso, y te la piso, y te la repiso. Y la pobre mamá de uno en la casa. No le hicieron nada a la mamá de uno, pero uno se deja sembrar el casquillo. La otra cosa con la que nos engañaban y todavía siguen engañando a los jóvenes es con, claro, todavía estás bajo las faldas de tu mamá. Entonces, cosa que le da rabia a un adolescente, que le digan que uno está, y uno quiere, como uno es joven, ni es niño, entonces uno quiere demostrar que uno no está bajo las viejas decían, bajo los justanes de la madre, que uno no está bajo ningunos justanes de la madre. Entonces uno quiere demostrarle que no. Entonces siempre hay un instrumento del diablo para provocar el casquillo.
para hacernos la tentación. Entonces, lo primero que les recomiendo es reconozcan el casquillo y reconozcan el instrumento que está usando el diablo para tentarnos. Porque en el caso de Pedro, yo cuando he hablado de eso, hablo del falso amor. Cuando el Señor dijo que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir la cruz, y ya eran los días de ir, Pedro se puso a llorar. El más recio de los apóstoles, de los 12, el más aguerrido, el más decidido, y si es necesario que muramos contigo, moriremos. Empezó a llorar. No, Señor, nunca te pase esto. Entonces, el Señor, que sí conocía al diablo, le dijo: vete para allá, a Pedrito. No, él le habló a alguien en específico y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Satanás puede venir a través de mi mamá. Y llorando y diciendo: no lo hagas, hijo, porque eso no es de Dios. Y resulta que no es lo correcto. Y uno tiene que estar bien identificado con el llamamiento que uno tiene. Entonces el Señor reprendió a Satanás. Pues en esta ocasión el Señor le dijo: mira, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Entonces, Satanás lo vino a tentar por la necesidad. Ya era el tiempo de que el Señor podía comer. Pero oiga bien esto, podía comer. Ahora, si él ya era el tiempo en que iba a comer y que podía comer y que quería comer, si hubiera convertido la piedra en pan, ¿estaba mal? Pues todos diríamos, en la mayoría, no, porque él tenía ese poder de convertir una piedra en pan y podía. Pero en obediencia ¿a quién? No es que el hecho en sí sea tentación o pecado. El hecho en sí no lo es. Porque hay gente que ellos justifican lo que hacen, aunque no sea correcto. ¿Cuántas mujeres andan en hago así porque así es como se usa, en un hilo dental? Y esa es la esposa del pastor, no la mía, ¿no? Entonces, ella puede usarlo como mujer, ese es su cuerpo, perfecto. Pero, ¿a qué está obedeciendo? ¿A la voluntad de Dios o al deseo de la carne? El Señor no mira el cuerpo. Bueno, alguien escribió de eso y dijo: bueno, está bien, pero cuando uno compra un regalo, no lo entrega así pelado. ¿Por qué se preocupa? Por la presentación. ¿Y qué es lo primero que uno ve?
No, no lo quiero ver, no quiero ver cómo está envuelto, no quiero ver nada, yo lo que quiero es verlo de adentro. No, yo quiero ver todo, porque el envoltorio habla muy bien de quien está dando el regalo. Yo recuerdo que una hermana me quería hacer las mejores hallacas del mundo. Ella no sabía que las mejores hallacas son las de mi mamá, pero ella no lo sabía. Pero entonces me le metía ciruelas, pasas. Dios. Yo esperaba conseguir una pasita y me encontraba un tolete de pasa, grandota. Y no salsa, ni da el mismo sabor. Y es desagradable. Entonces, a veces no es como uno lo ve, sino lo que Cristo quiso mostrar es que Él no iba a comer, Él tenía hambre, pero yo no voy a comer porque tú quieres que yo coma. Yo voy a comer después, cuando ya esté todo listo. No, pero es que esto solamente, esto es una gallina que la ofrecieron en un rito de santería. Ajá. Punto, ayer, y me la dieron a mí, yo la arreglé y la preparé, y ahora la voy a cocinar para ti. Bueno, es que yo no quiero comer gallina hoy. Cómetela tú. Prefiero bajar y comerme 40 días de ayuno. Un amigo mío se metió, venía de hacer 40 días de ayuno y se metió en el junquito y se echó un tragante cochino. Dios mío, y no se murió de casualidad el pobre, vomitando y diarrea y de todo le dio, porque ¿a quién se le ocurre? Si lo primero es preferible, no es lo mejor, pero es lo preferible una sopita Maggi que una traganta de morcilla y chorizo y chicharrón y todo. Ese es como gana de matarse. Segundo, entonces, verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén. ¿Por qué a la santa ciudad? Ah, porque es la Jerusalén, la ciudad de Dios. Y les puso sobre el pináculo del templo. Y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si eres hijo de Dios. No le mostró los reinos, sino le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora mire, la primera vez como Cristo le respondió con la palabra, Él le responde con la palabra. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11 y 12. Le está diciendo una gran verdad. Como hijo de Dios le está diciendo una gran verdad. Pero la cuestión es que aunque el Señor podía hacerlo, de lanzarse y demostrarle al diablo, cada vez que queremos demostrar que nosotros somos cristianos, porque alguien nos está tentando para que digamos algo, ajá, ustedes los evangélicos no pueden decir groserías. ¿Cómo que no? Y le mienta a la mamá y le saca de... Por favor, es verdad, sí podemos. Ah, pero no debemos. ¿Ah? Pero sí podemos, pero no queremos, ni debemos. Eso es correcto, no queremos. Yo puedo, pero no quiero. ¿Y por qué tú no dices grosería? Porque yo no quiero, porque quiero agradar a Dios. Y porque yo hablo para que me oiga el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero pastor, a veces a uno le provoca, sí le provoca, con bastantes fuerzas quiere, desea. Verso 7, mira Satanás, le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo puedo, pero ¿para qué lo...? Bueno, la Biblia dice que beberán cosas mortíferas y dame acá el ácido muriático ese. Se murió. Esófago deshecho. La boca por dentro desollá, pelá. No pelá, sino con hueco, desollá. Y los intestinos y el estómago aquello se destruyó. Y eso que él dijo, ¿sí? No es lo que uno dice, es cómo y cuándo y por qué lo dice. Porque hay instrumentos del diablo que quieren como sacarnos de nuestras casillas para que nosotros actuemos como Satanás quiere que actuemos, porque sabe que después no va a caer un espíritu de pesadez y después no queremos ni ir a la iglesia, ni ir a tal parte, ni ir por aquí, ni ir por allá, ni ir por acá, ni ir por aquí, ni... Reconozca al diablo. Satanás, te estoy conociendo. Y te estoy conociendo cómo tú trabajas. Otra vez, verso 8, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le mostró? La gloria del mundo. Vas a ser aplaudido. Vas a ser como era Elvis Presley cuando llegaba a un sitio. ¿Y quién era Elvis Presley antes de ser quien llegó a ser? Era un cantante, el que dirigía los cultos en la iglesia, en una iglesia bautista, y quien dirigía los cultos de concentración de la iglesia bautista. Le puso a muchos himnos un ritmo de lo que él posteriormente explotó, como fue el rock. No el rock metálico o pesado, pero sí rock ligero. No sé si ustedes han llegado a ver cuando hacen alguna reposición de sus presentaciones, cuando canta Cuán grande es Él, o cuando exalta a Jesucristo en algún cántico que sale llorando, o también hizo algunas presentaciones con dúos o cuartetos cristianos que cantaron junto con él algunas canciones cristianas que él cantó. Pero el diablo le mostró la gloria del mundo. Y hubiese crecido y hubiese llegado a ser rico, quizás no tan rico como lo fue en el mundo, o más. Porque hay mucha gente que son generosos con las personas que tienen la gracia de Dios y algún don de Dios para cantar, y que Dios le hubiese dado hasta más de lo que él tenía. Pero él aceptó. Y lamentablemente a los 50 y algo de años, por una sobredosis, se murió. Se le paralizó el corazón. Y hubiesen llamado a un pastor para que le orara y le hubiera dado hasta con el codo, y le hubiera dado y no se hubiera resucitado. Quiera Dios, en medio de su
crisis se haya arrepentido delante de Dios, le ha dicho: Señor, perdóname, porque consólame decirle: Señor, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador personal, será salvo, dice Romanos. Pero se dejó engañar. Comenzaba José Luis Rodríguez bueno, ya había sido cantante de Lavillos, pero estaba comenzando como cantante solista, se salió de Lavillos. Pero alguien lo oyó cantar y le dijo: te voy a llevar al presentador de allá de Chile. Esa Viña del Mar. Y fue y lo llevó. Y el hombre no estaba muy simpatizado con el tipo, pero cuando las cosas vienen del diablo, bueno, arrancó a cantar y el diablo le puso la sonora matancera, pues, para que se oyera como debería ser. Pero matancera hacia él, que mejor le ponemos matanera. Y de una vez quedó contratado para participar en esa próxima Festival de Viña del Mar, para ser catapultado al mundo. Fue catapultado al mundo y se consiguió un pastor que simplemente le dijo: no tienes que congregarte. Y me dio lástima oírlo, adoctrinando al mundo de que él cree en Cristo, pero cree también en la reencarnación. O sea, él cuando muera, él va a volver a nacer en alguien. ¿Por qué el diablo? Por lo siguiente: porque también Nelson Ned, el gigante de la canción, aquel hombre altísimo, brasilero, Nelson Ned se convierte a Cristo, y entonces el adoctrinamiento para esas gentes es que si no se congregan no hay problema, mientras que negando a las escrituras que dicen: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y esos muchos que no tienen costumbre de congregarse adoctrinan a otros, pero siendo instrumentos del diablo para hacer que esa persona, que Dios tiene un propósito con ellos definido para mostrar su gloria a través de ellos para este mundo, prefieren entregarle el propósito de Dios al diablo, porque es el que anda rodeándonos para tentarnos, pero con la finalidad que dice Jesucristo en Juan 10:10: robar, matar y destruir, porque nunca viene para hacer algo bueno por nosotros. Estudiaba yo música allí en el Paraíso, el Instituto Insiba, y tenía un profesor llamado Almitano, y él se encariñó conmigo porque cuando me oyó solfeando, y me dijo: pastor, Máximo, por no sabía que yo era pastor, y me dijo: Máximo, te traje al profesor de canto para que hable contigo. Bueno, el profesor de canto me invitó a su salón y yo fui. Entonces habló conmigo. Quería que yo estudiara canto. Yo no estaba en contra de estudiar canto. Yo podía cantar canto. ¿Y quién más que yo quería cantar canto para cantarle al Señor? Sí, existen ya muchos guatacas en el Evangelio, y si uno puede estudiar canto. Por eso me gustó que Roger se fue con la esposa. La esposa no lo logró mucho, pero Roger lo logró. Pero Roger lo logró. Esto fue por molestar a Yomar, pero no está. ¿Y en dónde está utilizando el don? Aquí. Pero no dejará el diablo de dar vueltas.
en cualquier persona, en cualquier Freddy. Y lo que persiguen, porque lo primero que me pusieron como condición era que tenía que cantar El Alma Llanera y otras canciones venezolanas ahí en el Teatro Nacional de Caracas. Y él le dije, no, si yo voy a utilizar el talento, lo voy a utilizar para Dios. Y por eso es que me la paso cantando. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. No será un himno, pero es algo que demuestra que cuando uno tiene a Cristo, todo lo ve contento, bonito, hermoso, maravilloso, glorioso. Pero el diablo le dijo, si postrado. Ah, qué condición. No será vivo el diablo. Con razón usted no ve que la mayoría de los borrachos están... La pregunta... Ah, caray, yo no hablo por los lentes, yo hablo por los micrófonos. Si postrado me adorares. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué está postrado? Y después de postrado no es solamente postrado, es revolcado. Y después de revolcado, requete encochinado. Gracias por sacarme de eso, Señor. Y en el momento más oportuno, a los 17 años, pude decir, libre soy, Padre, libre. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Entonces, verso 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, huye, Satanás, y vete de aquí, porque el Hijo de Dios viene contra ti. Le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ve que hay la tentación que no es fácil? Para nadie es fácil. Oiga, todos pasamos por depresiones, pero otras personas pasamos por depresiones más fuertes. Y no sabemos ni qué hacer porque entramos entonces en un estado de confusión con la verdad y el error. Entonces cualquier persona pensaría en suicidarse, no. Un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios lo que empieza es a buscar la manera de cómo defender a Dios. Le permití a un muchacho que le firmé yo no soy amigo de firmarle cartas a personas para que vayan a un seminario a estudiar, y menos si no tienen formación de iglesia, eclesiástica y formación bíblica, porque los enreda. Entonces, cuando uno va a un seminario, al estudiar la historia de la iglesia y la historia de las doctrinas y las teologías, mire, todas las doctrinas nuevas lo solo Jesús. En el tiempo de los apóstoles surgió, poquito después de los apóstoles surgió, que no existía Padre ni Espíritu Santo, sino solo Jesucristo. La teología de los testigos de Jehová en los primeros 300 años surgió. Pero todas esas doctrinas se caían por su propio peso.
La única que no se cayó fue la del catolicismo, porque tenía el apoyo del emperador. Porque el emperador era cristiano según él, que era Constantino. Que más bien debió llamarse Intestino, en vez de Constantino. El libro de concilios dice que en los primeros concilios se presentaban los siervos de Dios, los pastores se presentaban con las ropas todas rotas, con todos desaliñados y desbaratados y con quemaduras, desfiguraciones, un machetazo por aquí, cualquier cosa, porque algún daño le habían hecho para que negara a Jesucristo, y se resistieron. Pero después de Constantino, para el segundo concilio, cuando se hizo la reunión de los líderes, entonces se presentaron con los mejores vestimentos, con las mejores cadenas, con anillos. Se presentaron forrados de oro porque el gobierno se los proveyó. Y después, pues, por supuesto, todo el que vio eso pensó que ser de ahora en adelante un ministro de Dios, de ese cristianismo, pagaba bien. Y se metió el gentío que solamente quería el ñere ñere. Mientras que el verdadero llamado de Dios, lo dijo el mismo apóstol San Pablo, es una vida de sacrificio. A veces hay, a veces no hay. Pero Pablo dijo, he aprendido a contentarme, no es a vivir, sino porque vivir es porque no me queda de otra, sino a estar contento, sea que haya o sea que no haya. Y cuando no hay, entonces fabrico carpas, porque Pablo era carpintero, fabricando carpas, o sea, las viviendas que se utilizaban en aquel entonces en las partes de fuera de la ciudad, eran carpas. La gente que era nómada compraba una carpa bien o grande o mediana o pequeña, y si era solitario era pequeña, pues entonces después enrollaban su carpa y se mudaban a otro sitio y a cualquier otra parte. Y sin embargo, Pablo entonces las fabricaba y dijo, bueno, yo voy a vivir de esto. Pero si la situación estaba tan difícil como lo está hoy en día, entonces era el trueque. Traían unos 2 corderos por una carpa. Entonces el día que el otro, bueno, para no morirse de hambre, llevarse sus 2 corderos, llevarse su vaca, o, bueno, cochino no, pero porque no lo comían. Pero lo cierto es que el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo se irá. Miren lo que dice Pablo: resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Y huirá de vosotros. Yo no vine para correr. Yo vine para hacer correr a otro. Es lo que tenemos que meter en nuestra vida. Yo no vine para huir, yo no me entregué al evangelio para huir, yo me entregué al evangelio para hacer correr al diablo, para que huya el diablo de mi casa, para que huya el diablo de mi trabajo, para que huya el diablo de las cosas que produzco, para que huya el diablo de mi familia, para que huya el diablo de mis hijos, para que huya el diablo de todas las travesías por donde tenga que querer hacerme daño. Él huirá. En el nombre de Jesús, porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Es lo que dice Pablo a Colosenses, dice, y fue derrotado en la cruz del Calvario y clavó allí el acta que había en contra de nosotros. Entonces, lo que tenía el diablo para hacer en contra tuya, el Señor lo clavó en la cruz del Calvario, diciendo, este hombre, esta mujer es libre de cualquier maldición que esto pueda acarrear. Ese es el beneficio
de la gracia de Jesucristo en la vida de cada individuo. Basta de dejar que el diablo nos acompleje. Eso ya no existe. Usted no es nada de nadie. El Señor dijo que agarraría nuestros pecados y los lanzaría en lo más profundo del mar. Y dice, y no me acordaré más de ello. Porque todo lo que el diablo va a querer traer son todas nuestras faltas. Todas. Pero Cristo vino para perdonarlas. Entonces, ya yo fui perdonado y fui redimido. Y fui limpiado. Lo único que le queda al cochino diablo es el hecho de que mi memoria tiene consciente, subconsciente e inconsciente. Y las cosas que se van para el inconsciente, porque uno no me acordaré más de eso, y no me acordaré, y no me acordaré, el diablo se encarga de qué. Epa, sígame lo bueno. Vente, sí. Pásate aquí al subconsciente, porque aquí te tengo más cerca. En cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier cosita que uno ve, ¡pa!, se acuerda. Y comienza una etapa en que uno está tranquilo y ve algo, inmediatamente se recuerda. Cuando muchacho, tendría yo 14 años, jugaba béisbol y íbamos a jugar a las colinas de Vistalegre, que ahora hicieron unos edificios de interés social. Allá atrás habían, creo que todavía queda el patio de fútbol, pero ahí también había el de béisbol. Y bueno, un día fui a jugar ahí, para allá y para acá, y dieron un batazo y yo estaba en center field, y corrí para agarrar la pelota, pero no le pude llegar, y la pelota pegó y saltó, y le quitó la tierra a un prendedor de oro, una orquídea de oro que estaba en el piso, y yo dejé que se fuera la pelota, y agarré mi orquídea, la limpié, y todo el mundo me gritaba, y yo sé que me decían que tu mamá, y yo decía, oye, ya hasta mi mamá me está llamando aquí, y ¿de cuál teléfono? Limpié mi broma y después fui a buscar la pelota, entró la carrera. Pero cada vez que yo pasaba por ahí, le contaba la historia a mi esposa y a mis hijos. Entonces, una vez Gabriela dice, mi papá siempre que pasa por aquí cuenta la misma historia. Porque eso está ahí. Y se las voy a contar, que pasemos por ahí, yo se las voy a contar. Porque las cosas saltan. Uno va a un lugar en donde algo le pasó y bueno, algo sucedió ahí que a uno no le agrada ahora recordarlo. Pero el diablo lo tiene ahí, en el almacén. Y cuando uno llega ahí y empieza a resucitar el pasado. Pero tu pasado el Señor agarró, no sé qué martillo utilizaría, pero aquí dijo, bueno, aquí me crucificaron a mí, ahí voy a clavar todas las actas que habían contra Máximo Escalona. Y era así. ¿Cómo será la tuya? Pero sin embargo, todavía hay espacio para muchísimas actas más. Y decir, fueron pagadas. Yo pagué el precio ahí en la cruz del Calvario. Óyelo, diablo,
Yo pagué el precio ahí en la cruz del Calvario. El diablo trabaja, pero Dios también está trabajando. El diablo hace sus marullas, pero Dios está haciendo nuestra defensa, siempre a favor de nosotros. Cuando dije lo del seminarista, cuando se estudia las doctrinas, entonces hay lo que se llama la alta crítica. Es buscar la manera de encontrarle defectos a la Biblia. Y entonces empiezan como no pueden comprobar los milagros, entonces empiezan a denigrarlos y a mostrar por qué eso no es un milagro. Y empiezan a hacer toda esa cantidad de cosas. Y cuando uno cree en Cristo, uno la alta crítica, que son los que tratan de utilizar la historia para tratar de denigrar la Escritura. ¡Ay, qué barbaridad! Es verdad. Ahora vuelve otra vez a resucitar una doctrinita que ya la he oído varias veces, pero ese estudiante me la vino a enseñar. Que antes de Adán habían otra raza de hombres. Y con eso explican el Neandertal, el tal. Uno de ellos, el hombre de Pekín, que lamentablemente el hombre de Pekín no recogieron lo que escribieron y quedó como que sí, ese era el maxilar de un hombre. Pero los mismos chinos comprobaron que era la quijada de un cochino. Entonces, si era de un hombre, era un hombre cochino. Entonces, y luego, entonces empezamos a defender y no ver en virtud de la Escritura. ¿Cómo yo puedo conseguir la manera de pensar en virtud de las Escrituras? Hay una parte que les quiero terminar con esto, es haga devocional. Yo tengo que salir a las 6 de la mañana de mi casa para el trabajo. Bueno, párate a las 4:30. Si te bañas todos los días, pues utiliza ese. Si no te bañas todos los días, no te pares tan temprano, duerme un ratico más hasta las 5. O bueno, vamos a poner que te bañas de noche. Bueno, entonces, pero si ni de noche ni de día, entonces no te preocupes, utiliza. Dani, utiliza un pedacito para leer un pedazo de las Escrituras, un salmo corto, un pequeño pasaje de las Escrituras, pero diciéndole a Dios, Señor, háblame. ¿Qué quiere decir este pasaje? Eso es leer el pasaje devocionalmente. Yo quiero aprender de aquí. Mis grandes conflictos, mis muy grandes conflictos espirituales se han resuelto por el mismo pensamiento, así como el diablo me trajo uno y me enredó, así mismo en poco tiempo viene uno de parte de Dios. ¡Pum! Y me aclara todo y pego un brinco y digo, gracias Señor, esta era la respuesta que yo necesitaba. Pero mientras tanto uno está creyendo, no es tiempo de denigrar de Dios, es tiempo de simplemente decir como dijo Pedro, ya me reprendió y me dijo diablo, pero de todas maneras voy a decirle, ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto que me viene son palabras de destrucción y de muerte, pero lo que yo quiero pensar que venga de ti, porque yo sé que tus palabras son verdad y son vida. Tus palabras son verdad y solo tú tienes esa palabra de vida eterna que yo necesito. Y te vendrá. Y el diablo tendrá que irse, aunque sea por un tiempo, pero se va. Y generalmente se va
y en el caso de nosotros se va por bastante tiempo. Estemos en pie.